Habíamos quedado aquí en patogénesis, recién confirmé con la compañera Adrieni. Patogénesis. Habíamos hablado de las rutas, de las vías, cómo reaccionan. Y ahora vamos a hablar de la patogénesis. La patogénesis del virus. Hablamos o decimos cuando esos virus tienen la capacidad o qué capacidad tienen de producir una enfermedad en el cuerpo. Ahí es cuando decimos patogénesis. ¿Qué significa eso? Si el virus tiene alta capacidad de producir una enfermedad, tiene una capacidad de patogénico, o sea, es patogénico porque tiene posibilidad de producir. En este caso, la enfermedad que sería nuestro foco no es otra cosa que el resultado relativo e inusual de la infección viral en el huésped. Sepamos esto. La patogénesis, la enfermedad en sí que pueda producir nuestro virus, no es otra cosa que el resultado de la infección viral. Resultado inusual de la infección viral. Y luego hay otro término que tenemos que manejar, que es la virulencia. ¿Y qué es la virulencia? Es la capacidad, fíjense, la virulencia, la capacidad en comparación, si vamos a comparar con otro virus, la virulencia es la capacidad del virus para producir una enfermedad en el huésped. A eso nos referimos cuando hablamos de virulencia, ¿ok? La virulencia no es otra cosa que la capacidad de producir una enfermedad en el huésped. Claro, siempre recordamos que estamos hablando en comparación a otros, en comparación con otros virus. Entonces, siempre van a escuchar cuando hablamos de virus, la virulencia tiene una alta virulencia, baja virulencia, alta capacidad o no en comparación a otros virus. Es a eso a lo cual se refiere cuando hablamos de virulencia. Y esta virulencia, a su vez, va a depender de muchos factores. ¿De qué factores puede depender? Por ejemplo, la virulencia tiene factores virales y factores que dependen del huésped. Vamos al caso más cercano y conocido. La virulencia de nuestro COVID, ¿de qué depende? De la dosis viral. Ojo que en realidad estamos hablando, recuerden, de todos los virus, solo por mencionarles que les estoy diciendo COVID. Pero hablamos de todos los virus, obviamente. Entonces, la virulencia va a depender de la dosis del virus. No es lo mismo que ingrese un virus e infecte una célula, de que ingresen, no es lo mismo que ingrese uno a que ingrese 1000. 1000 virus afectando 1000 células es totalmente diferente. Entonces, la virulencia tiene un factor de cuál va a depender. También depende de la vía de entrada. Si hablamos con relación al virus. ¿Me están siguiendo? A ver un poco. Hay más pedidos de ingresos. Déjenme un minuto y a aceptar. Listo. Vamos a aceptar. Bueno, solo dos. Les decía. Entonces, la virulencia va a tener una dependencia de dos cosas. Depende de situaciones virales y depende del huésped. Cuando hablamos de casos virales, depende de la dosis del virus. También va a depender de la vía de entrada.
Y si hablamos en relación al huésped que sería la persona, depende también de la edad del paciente, del sexo del paciente, del estado inmunológico de nuestro paciente y obviamente de la especie. Eso es porque hablamos en general, ¿verdad? Entonces, de estos cuatro factores va a depender también la virulencia, es decir, la capacidad de producir enfermedad de un virus en comparación al otro. Lo que pasó y está pasando en caso de COVID depende mucho de la cantidad de virus que ingresa en el cuerpo. Ahora van a ver otros detalles también que les va a hacer entender lo que está pasando con el COVID. Tropismo. Este es un tema también interesante e importante. Y fíjense, presten atención a los que están prestando atención. Presten atención, les va a interesar el tropismo. ¿Qué es el tropismo? Ricardo Prieto. Permitir. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de tropismo? 12 mensajes. Voy a mirar un poquito la caja de mensajes. Pero hay noticias. No hay noticias de cuándo se va a abrir. Ok, ahora leí las cajas de mensajes, estoy leyendo. Sí, colocar más, Jacqueline, tu nombre, sin problema, si está de plantón, no hay problema. Con relación al puente, y técnicamente sí, ya se tendría que haber abierto, ya es una payasada todo esto, ¿verdad? Pero en fin, sí, ojalá que se abra pronto. Bueno, seguimos. Sí, vaya colocando sus nombres ya también, eso no hay problema conmigo. Bueno, seguimos. Tropismo. Fíjense, ¿qué es el tropismo? Y doy mucho énfasis también en esto, porque para los que están prestando atención, fíjense, debido a que existe este tema del tropismo, debido a que existe esto, les puedo confirmar de que sí existe cura para el HIV. Y para quien tenga interés, después vamos a hablar de HIV, la siguiente clase. Después de este, ya vamos a hablar de ITS, infección de transmisión sexual, que le va a interesar también. Entonces, el HIV tiene cura, les cuento. Entonces, ¿a raíz de qué? De esta palabrita, tropismo. Esto es lo que nos ayuda a llegar a ese resumen que después les explico a quienes tengan interés. Bueno, ¿qué es el tropismo? Es la relación del virus huésped de manera específica. El virus, sí está. Ay, caramba. No, esperen. Aquí. Si esta es nuestra célula, fíjense. Si esta es nuestra célula, la célula posee proteínas en su superficie. Vamos a hacerla en esta forma, en forma de Ipson. Entonces, para que el virus ingrese, necesita tener un fragmento de ella con esta forma para que pueda ser específica. Para permitir. En esta forma, para que el virus genere la infección o para que pueda ingresar en el cuerpo, tiene que tener esta forma. Si el virus tuviera una forma diferente, como les grafiqué aquella vez en el slide anterior, si tiene esta forma, ella no tiene capacidad de ingresar en esta célula. ¿Ok? Y a esta forma, a esta conexión muy específica, se la denomina
tropismo. Es decir, la relación virus-huésped es específica, que está dada por la unión de proteínas virales, aquí está nuestra proteína viral, a receptores, aquí está nuestro receptor, de la membrana celular. ¿Ok? El tropismo, entonces, es la relación virus-huésped específica, que está dada debido a la unión de la proteína viral con el receptor de membrana. ¿Entendieron esto? Vamos a ver cuántos están conectadillos. A ver, sí. ¿Entendieron eso que acabo de explicar? Casi. Yo sí, dice Débora. Ah, qué bueno. A tener un alumno ya a gusto. Por lo menos uno que preste atención. A ver. ¿Qué dice? Esto, fíjense, esto que les acabo de decir, aunque parezca una tontería, es demasiado importante. Los virus en sí necesitan, el COVID necesita de este anclaje. ¿Recuerdan cuando se habló de COVID, de que necesitaba el anclaje con angiotensina para que pueda así ingresar a nivel de los neumocitos tipo 2 y demás? Bueno, todo eso es porque existe algo que se llama tropismo. Por eso es que hay virus que no nos afectan. Cuando hablé del tema de HIV, es porque existen personas, y esta tendría que ser el receptor para HIV, existen personas que tienen estos receptores mutados y son inmunes. Tienen una forma diferente, entonces no pueden recibir el virus. Partiendo de esa base, se puede perfectamente hacer o realizar algún tipo de procedimiento que desemboque en un tratamiento adecuado. En fin, fíjense, cada virus afecta un grupo de humanos, bueno, animales humanos, animales, vegetales, bacterias, y dentro de ellas, o sea, no solamente a algunas células, por ejemplo, si afecta a humanos, para que me entiendan, específicamente no es que le afecte a todas las células del ser humano, afectan células en particular. Por ejemplo, neumocito tipo 2 o neumocitos, caso COVID, neumocitos. No es que afecta a todas las células. ¿Qué es lo que hace? Bueno, ingresa, recuerdan, se empieza a producir las partículas virales, destruye, produce lisis. En el COVID lo que pasa es que esto genera o estimula la producción de interferón, eh, factor de necrosis tumoral, entre otros, ¿verdad? Y esto produce un proceso inflamatorio, bla, 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 que activa macrófago. Macrófago produce factor activador del plasminógeno, por lo tanto, existe esa ovulación exagerada. En fin, también nadie debería de morir por COVID, ya les dije. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Desastre total. Vamos a borrar todo esto, porque ahora hasta a mí me confunde todas las pinturas que hice. Vamos a borrar todo esto para que quede más limpio nuestra pantalla. Bueno. Professor, exemplo de vírus que afeta a bactéria. Sí. Te escucho. Eu queria saber exemplo de vírus que poderia atacar bactérias. Virus específico, no recuerdo los nombres técnicos de los virus específicos que atacan bacterias. Sí te puedo confirmar el ataque. Es así, al igual que existen ataques a nivel celular humano, de las proteínas humanas también existen. No te voy a decir un virus específico porque no recuerdo, no tengo en mente ninguno, ¿verdad? Pero sí, existen. No tengo los nombres porque no es de interés nuestro, ¿verdad? Pero sí, existen. Sí. No te puedo contestar con nombre de virus porque no manejo el virus que ataque la bacteria, ¿verdad?
Pero sí, tenemos y he sabido, atacan bacterias, atacan plantas. Tampoco tengo en mente los virus que atacan plantas. Pero sí. Ok. Bueno, en fin, les decía, entonces tenemos virus que atacan humanos, animales, vegetales, bacterias. Y aquí tenemos que atacan de manera específica también. Atacan, son dermatotropos, que es decir, atacan parte de piel nada más. Neumotropos, que atacan tejido, es decir, los neumocitos. Hepatotropos y así va. Neurotropos, tejido neuronal. Pantototropos, ejemplo, nuestro sarampión. Bueno, existen virus que producen zoonosis, por ejemplo, nuestra rabia, adenovirus, fiebre hemorrágica argentina. Y como médicos tenemos que tener la capacidad de, bueno, no se hace obviamente, ya los conocemos y nada más, de clasificación y del tropismo de cada virus. ¿Por qué? Porque la acción patogénica viral va a depender de esto, de nuestro tropismo, de la capacidad específica de unirse al virus. Y de esa forma poder tener un espectro, que es lo que tenemos todos los médicos, un espectro limitado, es decir, tenemos una cantidad específica de los millones de virus que existen, solo manejamos una cantidad muy pequeña porque sabemos que son los que tienen el tropismo o la capacidad de afectar directamente a algunas células del cuerpo. Por eso es que podemos contar, numerar, y van a darse cuenta que en comparación a la cantidad de virus en general que existe, los que afectan solamente a humanos, son muy limitados. Cuando, por ejemplo, virus que afectan animales mutan y pueden llegar a afectar a humanos, es que ocurre nuestras catástrofes. Nuestro coronavirus, por ejemplo. Bueno, patogenia de la infección viral. Tenemos 3 estadios, hemos hablado de los 5 iniciales. El estadio de infección inicial, de diseminación y de eliminación. El estadio de infección inicial, esto es lo que yo, si les pregunto, les voy a preguntar porque es la forma en cómo hay que manejarla. El estadio de infección inicial del huésped, hacemos referencia cuando ocurre la unión específica entre la proteína y el ingreso, proteína con los receptores y posterior ingreso, perdón. Cuando el virus absorbe a la célula susceptible y luego penetra en el tejido, que serían otra cosa que nuestra puerta de entrada. La diseminación de la infección. Cuando hablamos de la multiplicación, porque recuerden que ingresa a nivel celular y se multiplica en ella. ¿Ok? Y la multiplicación, la diseminación local a través del cuerpo. Cuando esto se multiplica, luego genera una lisis, es decir, una ruptura aquí, puede producir lisis y liberación de nuestro virus, que sería nuestra eliminación del virus, inclusive. Nuestra eliminación del virus, en este caso al exterior, que está relacionado de manera directa con la capacidad de transmisión que uno tiene. En el caso que sea que afecte a tejidos pulmonares, ya sabemos que la diseminación va a ser a través de la tos y algunos síntomas pulmonares. Puertas de entradas. Puertas de entradas. La piel es una puerta de entrada. El tracto respiratorio, que también lo conocemos bastante bien ahora, y los mecanismos a través del ingreso del tracto respiratorio. Nuestra orofaringe,
nuestro tracto, piel, tracto respiratorio, orofaringe. Y cuando hablamos de orofaringe también hablamos de tracto entérico, tracto genital urinario, vía conjuntival. Bueno, estas son nuestras puertas de entradas. Ejemplos de nuestra puerta de entrada. Tenemos la piel, nos puede producir, o sea que el virus que nos puede ingresar, el virus de la rabia, por ejemplo, a través de las mordeduras de los perros y los zorros, la fiebre amarilla, a través de picaduras por artrópodos, Haití, también nuestro dengue, ¿recuerdan? Virus específicos que van, como citomegalovirus, herpesvirus, hepatitis, se pueden dar a través de transfusiones, inyecciones. Entonces, papiloma, nuestras famosas y horribles verrugas de la piel, tracto respiratorio, influenza, parainfluenza, sarampión, que ya sabemos que su mecanismo no es otra cosa que la vía aérea, a través de las secreciones que se dan por la boca, por la nariz, y ni qué mencionar lo que dijimos o lo que sabemos de nuestra contaminación de nuestras manos. Lavado de manos, que siempre decimos que hay que realizar. Entre otros, la orofaringe o tracto entérico, los rotavirus por contaminación fecal oral, el tracto genitourinario, donde tenemos también otras que podemos mencionar, que si bien hablamos del papiloma, que se da por la piel, es por el tracto genitourinario también, que se da a través de las relaciones sexuales, canal de parto, y entre otro tipo de contacto. Vía conjuntival, y recuerden que muchos de los virus, repito, que se dieron o que se dan con su tropismo particular, lo que puede producir es que por más que otras zonas del cuerpo entren en contacto o lo que fuera, no le va a transmitir porque no tiene el receptor adecuado. Vía conjuntival, obviamente también a través del contacto con objeto contaminado. Y nuestras vías de diseminación, hepática, renal, etcétera, etcétera, etcétera. Transmisión, aquí estamos, transmisión del virus al exterior del organismo, ¿cómo es que se da? Cuando decimos transmisión, hablamos de la transmisión, decimos la liberación viral de la célula se libera al exterior y eso produce una salida del huésped que va a necesitar de un transporte para ir al medio ambiente. Y ese transporte tiene que ser viable, es decir, tiene que tener capacidad otra vez de permitirle la entrada apropiada en un nuevo huésped susceptible. Fíjense lo que es un virus que creemos que no tiene capacidad, que a veces lo vemos tan pequeño e insignificante. Cómo tiene ese conocimiento, por decirlo de alguna manera, de saber cómo exteriorizarse del cuerpo, exterior y salir del cuerpo, utilizando al propio ser humano. El ser humano, el virus de una u otra forma sabe que al ser humano no le gusta tanto lavar las manos y que esa vía sería interesante. Entonces, hasta esa vía mecánica está calculada de cómo hacer para la transmisión. En fin. Pero aquí, en vías de transmisión, tenemos algunos factores que van a intervenir para ese proceso. Primero, número uno, la cantidad de virus, como siempre.
Segundo, un factor importante, número 2, la estabilidad del virus en el medio ambiente. La estabilidad. Si el virus no tiene capacidad de sobrevivir mucho tiempo, o cuando menos tiempo de capacidad de sobrevivir tiene, obviamente su transmisión va a disminuir. No es lo mismo un virus que pueda vivir 2, 3, 4 o tal vez 6 horas sobre algún material que un virus que apenas viva 1 hora. Su capacidad de producir la infección va a ser limitada a eso. Pero para que viva entre 1 a 6 horas también hay otros factores. En fin, presencia de los vectores transmisores, es decir, en el caso del virus del dengue, bastante bien conocida por ustedes, si no existe Aedes aegypti, por eso es que se da tanta campaña en países del tercer mundo, como ser aquí Paraguay, de que se eliminen los criaderos de mosquito, porque eso aquí en Paraguay, bueno, hay que insistir todavía. Todavía hay gente que arroja basura en la calle, entonces eso permite acumulaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la presencia del vector transmisor de ese virus es un factor importante que interviene para la transmisión del virus al exterior o, en su defecto, a otro huésped susceptible. Y por cierto, y por sobre todo también, la disponibilidad del huésped susceptible. Si no hay huésped susceptible, de nada sirve que esté con el propio vector recorriendo por todos lados si no hay un huésped susceptible. Otro factor que va a intervenir en la transmisión, para que se transmita ese virus, es la constitución genética del virus y del huésped. Fuentes de transmisión, como recién mencionamos, secreciones respiratorias, fuente de transmisión, la saliva, secreción respiratoria también, las heces, es decir, materia fecal, la orina, las secreciones genitales, la leche, también la leche es un mecanismo o una fuente de transmisión, y la sangre o la piel también son fuentes de transmisión. Efectos de la infección viral sobre la célula. ¿Qué efectos pueden producir? Destrucción celular, lisis celular, sincicios gigantes y cuerpos de inclusión también. Bueno, en otras palabras, el efecto de la célula, del virus o de la infección viral es denominado efecto citopático, de la abreviatura SP, efecto citopático. Cuando decimos efecto citopático, no es otra cosa que el efecto de la infección viral sobre la célula, que es lo que ocurre a nivel celular. Lisis celular, que significa destrucción, produciendo una interferencia en la biosíntesis de macromoléculas celulares,
produciendo el virus alteraciones de la función de la membrana plasmática, produciendo la liberación de enzimas hidrolíticas degradativas desde la membrana lisosomal, genera nuestro daño, nuestra lisis celular. Interfiere en la biosíntesis de macromoléculas, altera la membrana y produce enzimas hidrolíticas. Recuerden estas tres: biosíntesis de membrana, interfiere en su biosíntesis, altera función de la membrana, tanto la producción de la membrana, es decir, su biosíntesis, la función propiamente dicha, y la producción de enzimas hidrolíticas degradativas. La formación de sincicios gigantes, que no es otra cosa que la fusión de membrana celular, dando una masa citoplásmica que va a contener varios núcleos. Si miramos a la célula, esa célula infectada puede tener o puede producirse una lisis, o puede tener los sincicios gigantes, que son una masa citoplásmica dentro del citoplasma, una masa que va a contener múltiples núcleos. El cuerpos de inclusión, que son acúmulos cristalinos de partículas virales, es decir, inclusiones intranucleares, también llamados cuerpos de Negri, que se pueden observar. A todo esto se los denomina efecto citopático. Cuerpo de inclusión, sincicio gigante, y a la lisis celular. Tipos de infecciones virales: en meseta, sostenidas, en pico, en fin. Bueno, hablemos de las cuasiespecies. ¿A qué llamamos cuasiespecies? La mezcla de los virus, fíjense, la mezcla o mixtura de los virus que se encuentran en el huésped puede ser o es denominado cuasiespecie. ¿Pero por qué? ¿Por qué la mezcla? ¿A qué nos referimos? Virus 1, virus 2, resultante de virus 1, virus 2, virus 3, por llamarlo así. La mezcla. ¿Y cómo es que se da esa mezcla? Hay que recordar que el material genético, ARN o ADN, polimerasa, producen errores generando cepas mutantes. Esto que está aquí. Si esta es la 1, esta es la 2, la 3 que salió de ellas, se da como cepa mutante, o la propia división, o la unión, que ya habíamos hablado en la clase anterior. No es división, perdón, la propia producción de virus. Debido a que nuestro RNA polimerasa o DNA polimerasa viral generan errores. Por decir, en vez de incluir un nucleótido específico, introduce otro. ¿Ok? Estas cuasiespecies van a estar sometidas a las presiones selectivas complejas y que también son poderosas en el huésped. En algunos casos pueden tener ventajas físicas sobre los demás virus. Ventajas físicas. La naturaleza de estas presiones selectivas y el potencial de producir enfermedades de patógenos de los virus seleccionados son son determinantes muy importantes para la capacidad de producir la enfermedad dentro del ser humano, es decir, la patogenia viral.
Los efectos de agentes fisioquímicos sobre el virus. Esto también es importante que ustedes lo manejen. Saber cuán sensible es el virus a las condiciones del ambiente nos ayuda a determinar la viabilidad, tan viable es, de nuestra muestra clínica para el diagnóstico virológico. Por eso tenemos que saber su sensibilidad ante las condiciones ambientales. Por eso se estudió también bastante en el caso particular del COVID-19, de cuán sensible era al medio ambiente, cuánto tiempo soporta sobre una madera, cuánto tiempo soporta sobre material de hierro, sobre papel, entre otros. Y también para ver su capacidad de producir todavía infección posterior a un tiempo determinado. Esto también nos ayuda a entender del por qué debemos de tener una ciencia que maneje la conservación de las vacunas virales de los virus vivos. ¿Por qué? Habrán escuchado en más de una ocasión que personas que se inyectan o se colocan las vacunas de los virus vivos desarrollan, virus vivos atenuados, obviamente, desarrollan la enfermedad. ¿Y a qué se debe que una persona que utilizó o se aplicó una vacuna que estaba totalmente indicada genere la enfermedad? Porque hay probabilidad alta de que ese virus vivo atenuado, no haya sido conservado en la temperatura correcta. Entonces, el virus que estaba atenuado recuperó su capacidad, por lo tanto, se vuelve nuevamente infeccioso y produce o desarrolla la enfermedad. En caso de los virus vivos, los virus muertos obviamente no. Por todo esto es que hay que saber cómo le afecta la temperatura, cómo le afectan los químicos. También este conocimiento nos ayuda a estimar, es decir, calcular, nos ayuda a estimar la infectividad a temperatura ambiente, es decir, cuán capaz son de producir infecciones a temperatura ambiente. Y a su vez, el efecto de los agentes químicos nos ayuda a manejar este detalle. Cómo descontaminar los materiales. Y nos ayuda a efectuar un tratamiento adecuado para el agua potable o para poder considerar agua potable a un agua. Porque recuerden que, como bien hablamos en la clase anterior, previa, el agua es uno de los mecanismos de medios de transporte para no solamente caso viral, para también caso bacteriano. Por lo tanto, si el agua no es tratada adecuadamente, no solamente puede infectarnos con bacterias, sino también con virus. Efecto de agentes fisioquímicos sobre los virus. Específicamente hablemos de las temperaturas, del pH medio iónico, de las radiaciones, de los solventes lipídicos, de los solventes lipídicos. Bueno, temperatura. El virus en sí es lábil al calor. Los virus en general son lábiles al calor. Por lo general, los virus quedan inactivos
después de 1 hora de haber sido expuesto a una temperatura de 60 grados centígrados. Entonces, los virus en general ya quedan inactivos en este periodo de tiempo a esta temperatura. El pH medio iónico se conservan de manera mucho mejor si nuestro medio es isotónico o eventualmente si posee un pH fisiológico. Claro que todos, no solamente la excepción, acá está como ejemplo la excepción en enterovirus, ¿verdad? Todos los virus en sí tienen un manejo parcial, pero un manejo diferente, pero por lo general esto, isotónico y pH fisiológico. ¿Ok? Bueno, en cuanto a las radiaciones, los rayos ultravioleta, ionizantes, rayos X y gamma, producen una inactivación de los virus por su acción en el genoma viral. Pero no solamente allí, recuerden también muchas bacterias. ¿Ok? Entonces, solventes lipídicos, radiaciones, vamos a marcar, genoma viral. Producen acción sobre su genoma viral. Vamos a... Ahí está. Solventes lipídicos. Solventes lipídicos. Los virus que están envueltos, como ser nuestro coronavirus, que se encuentran envueltos, son sensibles al éter, fíjense, sensibles al éter, al cloroformo, a las sales biliares, a detergentes aniónicos, fíjense, los virus desnudos, los que no presentan envoltura, son resistentes a los solventes lipídicos. Por eso es que se habló bastante, para que ustedes recuerden, del agua con jabón, porque son resistentes a los virus, perdón, no, son sensibles a los detergentes iónicos. Bueno, en cuanto a nuestro diagnóstico virológico, ¿para qué va a servir el diagnóstico del virus virológico? Para el diagnóstico individual en un caso clínico, para poder intervenir de manera terapéutica, es decir, la realización de tratamiento específico, para poder
definir o por lo menos pronosticar la evolución de nuestro paciente, también nos va a indicar la necesidad de vacunaciones, como por ejemplo nuestro COVID. Siempre vamos a dar ejemplo del COVID aquí. Nuestro COVID, porque en este caso obviamente es mandatorio la producción de vacunas para de esa forma bloquear a este virus. También es útil su diagnóstico para la vigilancia epidemiológica, de modo a conocer la incidencia de la enfermedad y conocer las cepas circulantes del virus. De otra forma también, para adoptar medidas de salud pública en la comunidad, como el gran ejemplo que venimos dando desde que comenzó todo esto, el lavado de manos. Una medida de salud pública, para nuestra comunidad. Con relación a la calidad de la muestra, la calidad del diagnóstico virológico se nos condiciona a la calidad de muestra. El diagnóstico virológico relacionado directamente a la calidad de la muestra. Primero, tipo de muestra, que va a depender de la patología del virus, que es lo que nos afecta, obviamente. Tiempo de la toma de la muestra dentro de los primeros 7 días iniciado el cuadro clínico. Fíjense, esto ya lo sabemos, ahora lo aprendieron seguramente por COVID, que es dentro de los 7 días iniciado, dentro de estos 7 días, esto recuerden con el COVID así mismo, iniciado el cuadro clínico, ya puede ser tomada la muestra. Antes del iniciar el cuadro clínico, evidentemente no lo vamos a encontrar, y posterior a los 7 días ya es más difícil agarrar al virus. En el caso de la serología, para poder agarrarlo por serología, ¿a qué nos referimos serología? IgG, IgM, ¿ok? Para que salga positivo, para que podamos agarrarlo por serología, después de los 14 a 21 días de haberse iniciado los síntomas, recién va a positivizar. ¿Y eso por qué? Porque ustedes habrán dado inmuno, y en inmuno, si aprendieron, recordarán cómo se produce nuestra inmunoglobulina, cuánto tiempo toma en producir. Entonces todo eso lo recordarán por inmuno. Y de aquí, básicamente, ya solo tienen que saber que 14 a 21 días va a tomar para que positivice nuestra serología. La calidad, primero, bueno, ya dijimos, tiempo de muestra, tipo de muestra, tiempo de toma de muestra. La calidad, es decir, la viabilidad viral, si el virus va a ser conservable o no. La integridad del genoma viral, si se fue el virus completo, íntegro. La presencia o no de inhibidores. Las biopsias del lugar del foco específico, correcto, no incorrecto, en el caso de sea toma por biopsia. Nuestra cantidad, la cantidad de la toma de muestra, que también es específica para cada tipo de toma. El tiempo y condición de transporte, que es muy importante, si se transporta de manera adecuada. Y los tipos de muestra, tenemos muestras tomadas del sistema nervioso central, de vías respiratorias bajas, infecciones respiratorias altas, de piel y mucosas, las exantemas, de las conjuntivas, las conjuntivitis sistémicas en general, diarreas infantiles, hepatitis, HIV,
La toma de muestra de infecciones del sistema nervioso central, líquido cefalorraquídeo, orina, sangre, infecciones de las vías respiratorias, las expectoraciones profundas, las extracciones de expectoraciones profundas, la alta, que se puede tomar pruebas o hisopados nasales faríngeos, también por expectoraciones, y también de las heces. ¿Por qué de las heces? Porque, vamos a suponer que graficamos bien, este es un ser humano, este es su ojo, en fin, ingresa el virus está aquí. El catarro, que se suele decir hay que echarlo, hay personas que tragan el catarro y pasa en el estómago, el intestino, etcétera, 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 que ustedes ya saben para la comida. Por lo tanto, también se puede recuperar de las heces. De la piel se puede hacer por hisopado, se puede hacer por raspado. Del exantema se puede utilizar sangre heparinizada, se puede utilizar hisopados. De la conjuntiva por hisopado ocular, sistémica, orina, sangre, hisopado faríngeo, líquido cefalorraquídeo. Diarreas, obviamente, nuestra materia fecal. Hepatitis, HIV de los sueros. La recolección y la conservación. Nuestra muestra, si es o hablamos de suero, sangre entera, plasma, leucocitos, entre 3 a 10 ml en tubo estéril. Si hablamos de hisopados, tienen que ser hisopados con un tubo con medio de transporte. Si hablamos de los fluidos, tienen que ser en tubos estériles, no tubos limpios, sino estériles. Biopsias y necrosias también tubos estériles con medio de transporte. Líquido cefalorraquídeo, sin duda alguna, tubos estériles. Materia fecal, el frasco limpio, se puede utilizar hasta 4 gramos, no es necesario llenar el frasco. Alguna vez, si ustedes hacen, van a pedir el frasco vacío, con tapa rosca, para que carguen la materia fecal. La materia fecal con un pequeño 4 gramos ya es suficiente. Hay personas que te traen el frasco lleno de materia fecal y eso tampoco es. Y esto tiene, si este es nuestro frasco, tiene que tener formol, es decir, líquido medio de transporte de una cantidad específica. La materia fecal tiene que estar aquí, flotando en el formol. Si llenamos de materia fecal, la cantidad de formol no es suficiente para la conservación adecuada. Y la conservación en frío, 4 grados centígrados, evitar obviamente el congelamiento y el descongelamiento y poder procesarla de manera inmediata. Con la curva solamente para graficar, la curva de la detección del virus, los títulos del virus que se manejan, bueno, a partir de aquí, día 0, posinfección. Esto está aquí, previo con carga viral, cuando inicia la infección. Tenemos nuestros títulos virales altos los primeros días, día 0, de los síntomas. Pico, se da el pico del título viral. Y fíjense, inmunoglobulina M, IgM, aparece aproximadamente a partir del día 7. Y la IgG, que si bien es cierto, ya todos van apareciendo en el conjunto, pero sus niveles más elevados se van a dar aproximadamente el día 21. ¿Ok? Por eso es que tomar una muestra el día 3, el día 5 de IgG y IgM, los títulos no son tan altos como para que salga positivo. Tendría que tener una suerte bárbara para que, bueno, y ya salga positivo los primeros días. Pero mayormente positiviza
debido a que la cantidad o el título de carga viral es alta, entonces te positiviza después del día 21 para adelante. Día 32, obviamente ya cada vez más y se mantiene en meseta. Los títulos de IgM, inmunoglobulina M, después del día 14 van a empezar a descender. Descienden, ¿ok? Por eso que uno se hace el día 30, qué sé yo, el día 30, vamos a tener IgG positivo, IgM negativo. ¿Por qué o a qué se debe? Se debe a que ya los títulos de IgM empiezan a descender a partir del día 14, ¿ok? Y mayor carga viral, perdón, mayor carga de inmunoglobulinas, de títulos, vamos a tener recién a partir del día 21, para que sean detectables. Y claro, cuando más avanza, más cantidad. Métodos de diagnóstico directo. Vamos a ver, me están siguiendo. Me están siguiendo, están conectados. Me desconecté de repente. No, está todo conectado. Sí, está todo bien. Bueno, seguimos. Métodos de diagnóstico directo. Tenemos. Un segundito, tomo agua. Es decir, métodos de diagnóstico directos. Detectar la presencia del virus en la muestra clínica. Nuestro factor importante. En el método directo vamos a detectar o se detecta la presencia de virus en muestras clínicas. ¿Cómo? A través de la detección del virus como agente infeccioso, aislar al virus, detección de partícula como a través de nuestra microscopía electrónica, antígenos, la detección de antígenos virales a través de nuestras inmunofluorescencias, ELISA, genomas virales a través de la PCR, nuestra PCR reactiva, que es por su proteína, y los métodos moleculares. Nuestra transcriptasa. Bueno, aislamiento viral es nuestro método clásico de diagnóstico. ¿Qué hacemos con nuestro aislamiento viral? No es otra cosa que un sistema de amplificación que va a incrementar, es decir, aumentar la cantidad de virus presente en nuestra muestra. Nuestro producto debe ser un virus viable, la cepa aislada puede conservarse y permitir, o debe de poder permitir, su posterior caracterización del virus. ¿Qué hace nuestro aislamiento viral? El hecho de que podamos aislar a nuestro virus. Permite también la detección de diferentes agentes virales, incluso los que no son sospechados inicialmente. Esto es cuando ya hablamos a nivel laboratorial, que ya es más profundo para nosotros. Bueno, para ustedes. En fin, nuestros tipos de cultivo primario a través de líneas celulares como riñón de mono, riñón de conejo, pobres riñones que se utilizan, ¿verdad?, para la cultivación. Riñón de mono, riñón de conejo, de embriones humanos, diploides como casos, eso es caso primario, diploides, casos fibroblastos y casos continuos. Nuestros virus, influenza, parainfluenza, entre otros, que pueden ser cultivados de esa manera. Pero bueno, no vamos a entrar en esos detalles porque
ya es muy profundo y no es de interés de ustedes. Efecto citopático. Esto es solamente para graficar que existen formas de cultivos y cuáles son las líneas celulares que responden a esos cultivos y los virus específicos. Efecto citopático, SP, como ya les dije hace rato, no es otra cosa que el cambio morfológico producido por las células infectadas que pueden visualizarse microscópicamente. En resumen, habíamos hablado de nuestros cuerpos de inclusión, células multiplicadas, sencillos celulares, vacuolización citoplasmática, las observaciones de microscopio electrónico, pero también nuestro aislamiento posee desventajas. Y estas desventajas es que pueden ser, no todas, pero pueden ser baja sensibilidad. Les digo puede ser porque en algunos casos tenemos bastante buena sensibilidad. Baja sensibilidad, deben utilizarse combinaciones de líneas celulares específicas. Siempre va a depender de una confirmación. Existen virus que son difíciles de aislar o son de un muy lento crecimiento. Puede haber demora en los resultados en días, entre 6 o 7 días, hasta 14. Lleva mucho trabajo, es laborioso. Tiene que estar un personal debidamente capacitado o altamente capacitado. Poseer una estructura, no se hace un estudio de virus en cualquier parte, tiene que ser un laboratorio bien preparado, con personas capacitadas para dicho efecto. ¿Por qué? Porque debe de poder trabajarse en una situación donde no se den contaminaciones, ambientes totalmente estériles, limpios, para evitar las contaminaciones. En cuanto a nuestra microscopía electrónica, nos facilita bastante. ¿Por qué? Porque la microscopía electrónica da una visualización directa de la partícula viral, es rápida, no requiere de virus viable, se da como un procedimiento abierto. El costo y el mantenimiento del microscopio electrónico es un poco complejo, eso sí. La sensibilidad relacionada con la alta concentración de partículas virales es positiva, obviamente. ¿En qué caso utilizamos? Cuando tenemos muestra de material fecal, por ejemplo, en gastroenteritis, virales, líquidos de ampollas, líquidos de tejidos, o sea, perdón, tejidos en sí, fijados o obtenidos por biopsia o por autopsia, y en identificación de virus por cultivo. Estas son fotografías de microscopía electrónica, en este caso nuestro herpes, cómo se manifiesta este virus hijo de su madre. Bueno, en cuanto a los antígenos virales, el antígeno viral se expresa y se presenta en nuestras muestras. Eso es importante para detectar nuestros antígenos virales. También tenemos que saber que hay existencia de anticuerpos monoclonales o policlonales apropiados para poder hacer esas detecciones marcadas, en muchos casos con muestras inmunofluorescencia. La variabilidad antigénica que no excluye el reconocimiento de los reactivos inmunológicos de nuestras diferentes cepas de virus denominados blancos. El antígeno a detectar debe ser estable y no se debe degradar durante nuestro transporte y procedimiento de muestra. Mantenerlo estable. Y, como les decía, nuestros anticuerpos, en algunos casos con nuestros marcadores de inmunofluorescencia, tenemos la directa y la indirecta. La directa, que es más fácil de usar, de cada se coloca el indicador, en este caso nuestra fluorescencia, que es denominada isotiosinato de fluoresceína, y nuestra indirecta, que es sensible,
y más versátil, que utiliza un marcador que detecta a otro, es decir, a otro anticuerpo, en este caso, otro antígeno. Si aquí tenemos, lo marcamos de manera directa, él reconoce dónde está nuestro antígeno viral, pero en este caso la indirecta reconoce al anticuerpo específico en contra del proceso viral, del virus, perdón. No es que lo detecta de manera directa. Existe otro método, la inmunoperoxidasa, que es la coloración con peroxidasa denominado de rábano picante. Los anticuerpos con peroxidasa con muestra de antígeno más sustrato van a cambiar de color. Se ve a la microscopía de luz. Se puede utilizar los tejidos intactos con técnicas histoquímicas, lo que va a permitir el examen en relación espacial entre antígeno viral y estructura celular. Su desventaja es más complicado la utilización o la forma, y las peroxidasas endógenas tienen capacidad de producir tinción de fondo. Método de Lisa, que ya seguramente lo conocen también, enzima e inmunoensayo, que tenemos el formato de anticuerpo doble o sangre de anticuerpo, que lo que hace no es otra cosa que el cambio de color que va a indicar la presencia del antígeno del virus. Las propiedades es que es versátil, se puede encontrar en la fase sólida o líquida, tiene una muestra íntegra para nuestro transporte, tiene una automatización posible, hay una aplicación para muestras diversas y el instrumento de laboratorio es disponible para realizar la inmunofluorescencia para detectar tanto antígenos como anticuerpos. ¿En qué caso podemos aplicar? En muestras respiratorias, piel o hisopado de mucosa, conjuntiva o hisopado corneal, sangre, materia fecal, entre otros. En cuanto al genoma viral, en cuanto a nuestro genoma viral, el blanco para métodos moleculares que utilizamos, que se utiliza nuestra oxidación, es para detectar los fragmentos de nuestros materiales, en este caso de los virus, y poder reconocer a un virus con su material genético, porque recuerden, como les dije en la clase pasada, el virus tiene la capacidad de misturarse con otro virus, bueno, siempre de misma cepa, obviamente, ¿verdad? Pero de otro, entonces generan nuestras cepas mutantes o la transmisión. ¿Para qué ocurre eso? Para que el virus pueda transmitirse la información del otro virus. Y eso genera su evolución también. La detección del genoma viral o reacción de la cadena polimerasa, también generando un proceso de desnaturalización y extensión que se da a una temperatura determinada. Nuestro formato de PCR, que tenemos la retrotranscripción de ARN a ADN, que se da a temperaturas específicas, nuestra reacción de la cadena de la polimerasa anidada con mayor sensibilidad, y las múltiples PCRs que permiten la detección de diferentes virus en una única reacción. Y también nuestros fragmentos amplificados que deben tener un tamaño diferente. Etapas de la PCR: preparación de la mezcla, esto lo vamos a profundizar, no vamos a hacer en el laboratorio. Extracción de nuestros ácidos nucleicos, la PCR o amplificación del target,
la visualización del producto amplificado. La ventaja es que es rápida, es de elevada sensibilidad y especificidad, no requiere de viabilidad del virus, y la desventaja es que nuestro RNA es muy fácilmente degradable, pueden producirnos por inhibición falso negativo y por contaminación falsos positivos. La PCR en tiempo real, procesos de amplificación y detección, nuestra detección en sí y nuestro sistema inmunofluorescente. Y esta es nuestra forma de observación. Se puede dar de manera cuantitativa, que es rápida, reproducible y altamente específica con los iniciadores y sondas. Y el hecho de no utilización de bromuro de etilo, que es más fácil de automatizar, sensible y similar a nuestro Nestle PCR, y es más reactivo y un costo diferente. Bueno, detección de los ácidos nucleicos, amplificación del diagnóstico viral, se da con virus en particular, HIV, citomegalovirus, Epstein-Barr, y sus amplificaciones debido a su infección peritoneal, sistémica, linfática. Bueno, estas son nuestras muestras. Esto obviamente no es para que ustedes lo memoricen, es solamente para conocimiento. Y la secuenciación, finalmente, de nuestro genoma viral, que es para lo cual utilizamos, y el virus nos fueron tan útiles para detectar, para utilizarlos como ensayo y hacer este reconocimiento de secuenciación genómica, es decir, reconocer cómo están ubicados sus materiales genéticos específicos, sus proteínas específicas, cómo se producen detalladamente. Esto es algo que no les voy a explicar, ¿verdad? Pero la secuenciación, ¿cómo se va? Fíjense, podemos hablar de la secuencia que utiliza de los nucleótidos y así ir calculando con algoritmos la producción proteica, cuáles son sus proteínas y cuáles son sus acciones en particular. Método de diagnóstico indirecto, no, vamos a ver. Amplificación serológica, pues esto ya no vamos a ver. Bueno, hasta aquí. Preguntas. No hay preciso salir. Bueno, se fue el 9:26. Pues no hay problema. Ya, terminamos, no se preocupen. Preguntas, dudas. Gracias, Adriani. Gracias. Siempre colaborando, siempre participando. Adriani, la que siempre me recuerda los detalles. Gracias, niña. Modesto, Bueno, les voy a pasar estas dos clases que todavía no les había pasado. Adriani ya me los pidió, solo que yo olvidé, es que sí pasarle. Ahora voy a pasar en el grupo que tenemos. Y allí para que puedan recibir ustedes. Ahora mismo vamos a aprovechar eso y ya pasamos. Bueno, les dejo unos minutos para que sigan colocando sus nombres completos. Professor, Dime. uma outra dúvida aqui que surgiu. Quando se trata de infecções respiratórias, todos os tipos de infecções respiratórias, né, no caso as baixas, elas atacam os neumocitos tipo 2? Sí, de hecho, la primera parte de tu pregunta casi no entendí, pero la final sí. Si las infecciones respiratorias virales atacan los neumocitos tipo 2, sí. Justamente, ¿qué es lo que tenemos allí? No solamente neumocito tipo 2, nuestra cobertura, nuestra envoltura, la mucosa que se encuentra por todos nuestros bronquios, bronquiolos y demás, también son atacados. Generan detritus, daños a nivel de esos tejidos celulares.
Por eso que ese catarro, cuando se traga, cuando se deglute, engulle también, va al estómago, va al intestino y produce diarrea. Por ejemplo, los cuadros gripales producen bastante diarrea. No solamente afectan el mosquito, pues es cierto, tienen sus capacidades específicas, ¿verdad? Pero en ese caso, no solamente cuadros gripales virales, no solamente afectan los tejidos neumocitos y tejido respiratorio. Si ingresan a nivel intestinal, también afectan la mucosa intestinal, por eso es que producen las diarreas. ¿Se entiende? Pero eso depende, por eso es que se dice que las criaturas que no tragan su catarrito y toda la historia, ¿verdad? No deben de tragar, no hay que tragar el catarro, hay que echarlo, ¿verdad? Pero eso recuerden, porque en pediatría mismo, cuando den, a veces se olvidan de explicar esos detalles y les va a caer paciente pediátrico, criaturas, y la mamá le va a decir, está con diarrea. ¿Cuál es la causa de la diarrea? Y bueno, preguntarle a tu mamá, ¿es que tuvo gripe días antes? Sí, sí, tuvo gripe, perdón. Entonces significa que evidentemente la gripe fue la causa de la diarrea posterior. El tratamiento es sintomático por un cuadro viral. Professor, Daiane. e mesmo assim, quando este muco é tragado, passa pela barreira gástrica e mesmo assim ele continua se perpetuando, continua a infecção? Aunque usted no lo crea, terrible. Sí, sí, vos sabés que sí. Vos sabés que sí. Mayormente infecta la mucosa gástrica misma detecta el virus, hay daño, porque existe el daño, entonces ya empieza el aumento peristáltico. Por ese motivo, con el aumento peristáltico se da nuestra diarrea. Así mismo, sí, señora, continúa. Increíble, sí. Atraviesa. El virus es bien preparado, ¿sabes? Mismo así, continúa. Continúa tanto, Daiane, que podemos encontrar al virus en nuestra materia fecal misma. Fíjate nomás. Interessante, professor. Muitas graças. Interesante, realmente sí. Professor, No imaginaría que cuando ingresa al estómago los ácidos gástricos y demás, las emulsiones de contenido duodenal va a derretir o va a destruir. No, evidentemente no. Tienen su capacidad de defenderse. Aí habló Natasha, creo. sim, prof. Eu tô com uma dúvida sobre uma questão da prova. Eu posso falar por aqui mesmo? Ou o senhor... Sí. Então, tem uma questão sobre classificação das micoses. E está Sim. perguntando sobre dermatofitoses. E na apostila, ela tem duas classificações. Sí. Ela está tanto superficial como cutânea. E agora eu estou vendo lá que mudou a nota de muita gente por conta o senhor mudou, acho que a resposta no gabarito ou algo assim, e está mudando a nota das pessoas. Aí eu queria saber como é que vai ficar, se ela tem essas duas respostas, ela está entrando nas duas classificações, tanto superficial quanto cutânea. Natasha, ¿les explico? Sí, claro que sí. Entendi, mas a minha está diminuída, na verdade. Ela não foi... Entendi. Bueno, les respondo rápidamente, también agregando. Gracias, Adriel, y gracias a los que están allí. Espera un rato. Aquí les contesto rápidamente. Bueno, para empezar, les explico rápido. Yo realicé exactamente
una cantidad específica de preguntas para ustedes en base a lo que desarrollamos. Porque así tiene que ser. Solo en base a lo que se desarrolla. No se puede hacer preguntas que no se han desarrollado. 1. 2. Se colocaron preguntas extras realizadas por el grupo de la facultad. Genera o coloca supervisores y controladores que están controlando el trabajo nuestro, controlan también los materiales para resumen para ustedes, y ellos colocaron otras preguntas también en base a lo que yo he dado. Ellos controlan para que la clase sea buena, para todos esos detalles, ¿verdad? Y esa pregunta, les confirmo, no la elaboré yo. Esa pregunta ya estaba allí porque fue elaborado por la gente de Asunción, que son los que controlan. Y efectivamente tiene 2 respuestas. Ambas respuestas son correctas. Tanto superficial como cutánea son correctas. Entonces, como no se puede, les explico. Si yo modifico o elimino, anulo esa pregunta, entro en la plataforma y anulo, va a generar un desastre total con los gabaritos. Ahora, ¿qué van a hacer la gente de la facultad? Ahí les explicó Adrieni, de que ellos van a no sé de qué manera modificar eso para que todos tengan, todos los que contestaron cutánea van a tener su punto. Y todos los que contestaron superficial también. Ahora, claro, los que contestaron las demás preguntas que no son correctas no van a recibir el punto. En resumidas cuentas, quienes contestaron una de esas 2 respuestas correctas van a recibir el puntaje que les pertenece. Eso lo van a hacer la gente de la facultad que manejan la informática. Yo no sé cómo se hace eso. Eso sí, les confirmo, esa pregunta tiene doble respuesta. Les aclaro que no es una pregunta que yo la he hecho, eso quiero que lo sepan, ¿verdad? En fin, pero sí, hay 2 respuestas y la gente de la facultad reconoce y va a reconocer, no sé informáticamente cómo lo van a hacer, pero de que lo van a solucionar, lo van a solucionar. ¿Alguna pregunta más con relación también a las pruebas? Me imagino que todo el mundo gabaritó, ¿verdad? Me imagino. ¿Cierto? Es que la mayoría habrá gabaritado, sí o sí. Cuando demos las clases presenciales, yo me voy a ir al curso de ustedes y voy a llevar pruebas escritas. Pruebas escritas. Y les voy a tomar la prueba escrita, así presencial. A ver si los gabarí. Voy a llevar los resultados de los exámenes previos de ustedes. Vamos a ver si aprendieron bien o cómo es que gabaritaron tanto en estos últimos tiempos, en estos tiempos de pandemia. Perfecto, mi señora. Así nos vamos con prueba escrita y vamos a ver cómo les va en la prueba escrita, Porque estaba de moda para probar. Y sí, estaban súper bien para la prueba ustedes, No, mentira. Pero me imagino que habrán rendido bien, me imagino, ¿verdad? Ese contenido no. ¿Cuál contenido, Natasha? ¿Cuál estaba más fácil hacerlo? Es que sí. ya es que sí, dice. Ya olvidó lo que ya estudió, ya olvidó. Ya no va a estar preparada para la siguiente prueba. Nicosia no estaba más fácil. No, y sí. También está un poco más fácil. Y después, la siguiente clase, yo les quiero dar la primera parte de infecciones de transmisión sexual. Y esa clase sé que les va a interesar a ustedes, ¿verdad? Entonces, estén atentos, va a ser buena clase porque es de todo esto que damos, de todas las infecciones en general, uno de los puntos más importantes que ustedes deben de manejar es eso, porque lo van a tener que tratar, van a tener pacientes. Mis notas siempre fueron buenas. El mismo presencial. Nada, estoy brincando. Yo sé que estudian. Yo sé. Bueno, siendo honesto, yo sé hay personas que estudian de verdad y hay personas que no estudian nada, pero que igual obtienen buenas calificaciones, ¿verdad? Entonces, siempre hay de todo. Entonces, no puedo decir que no, ¿verdad? Bueno, estamos así. Vamos a dejar los últimos minutos para poder colocar sus nombres y así llamar la lista.